Muy buenas tardes para todas y para todos. Muchísimas gracias a la Comisión de la Verdad, a la Red de Consejos Comunitarios del Caribe, a BOCAR, a CODES y a las otras organizaciones que han convocado a este diálogo región-nación. Nos alegra mucho desde el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana, organización en la que trabajo. Yo soy profesora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Mi nombre es Joana Herrera. Y desde el observatorio hace 12, 13 años venimos trabajando en la región Caribe con una especial atención a los consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes que están en la zona, a las solicitudes de titulación que están en marcha, aquellas que ya han sido, digamos, resueltas a favor de las comunidades y, por supuesto, aquellas que todavía siguen en trámite ante el Estado, analizando la dimensión territorial del Caribe, la disputa por los derechos de tenencia, los conflictos de uso sobre bienes comunes o recursos naturales, pues hemos podido identificar varias de las problemáticas que en el canal del dique se han presentado y que el gran proyecto de restauración de esta ecorregión pues han permitido que sean de interés nacional poder conversar sobre qué es lo que allá acontece y cómo podemos intervenir la región y analizarla de una manera mucho más compleja. La comunidad académica, por supuesto, no ha sido ajena a esto. Hay muchos profesores que están trabajando en la región, muchas profesoras que han venido dando cuenta de las dificultades que ha tenido el proceso, de los cuellos de botella que ha tenido la consulta previa. Así que, digamos, desde esta comunidad académica, pues nosotros también desde el observatorio nos unimos a poder aportar algunos elementos en este diálogo. Entonces, voy a compartirles pantalla y vamos a ir conversando sobre algunos aspectos que consideramos relevantes. Uno de los aspectos más importantes para este diálogo es que podamos analizar la dimensión biofísica o la dimensión ecológica junto con la dimensión social y la dimensión cultural. Nos parece sumamente relevante que no miremos de manera separada estos elementos de la problemática, que no pensemos que hay que hacer solamente un análisis exhaustivo de los componentes biofísicos que involucra la restauración, que por supuesto son de unos niveles importantísimos, como el trabajo que se está haciendo de control de caudales, como los estudios que hay sobre control de la intrusión salina, sobre todo el ejercicio que se ha hecho de modelamiento sobre las sedimentaciones. Es decir, aquí en el proyecto del Canal del Dique hay unos estudios muy sofisticados en el orden biofísico ambiental, pero no ha sucedido lo mismo con la caracterización de las formas de vida. No hemos prestado la misma atención a qué significa un proyecto de estas magnitudes, no hoy, no mañana, sino en el largo plazo para las comunidades que han habitado esta región. Eso nos lleva de entrada a considerar una dimensión social y ecológica o un sistema socioecológico, que es un enfoque que quizá para muchos de ustedes que están escuchando esta intervención, pues puede sonar ya familiar, ¿verdad? Desde la ecología hemos venido proponiendo que este es un marco integral para analizar este tipo de regiones, este tipo de contextos y sobre todo este tipo de casos donde hay una altísima conflictividad, unas altísimas tensiones en torno a cuál es el modelo de sostenibilidad que imaginamos, cuál es el modelo de territorio que hay para unos y para otras. Así que en este escenario, pues vemos clave que podamos involucrar el sistema socioecológico como un enfoque. Y desde esa dimensión social y cultural, pues yo quisiera contarles algunos de los hallazgos. Voy a volver a intentar compartir pantalla porque si se dieron cuenta ahora no lo pude lograr. Algo sucedió aquí en mi computador que está perfecto. Ahora sí, está molestando. En esta, en esta dimensión, pues lo primero es que la restauración debería involucrar entonces estos dos elementos, ¿verdad? Tanto una restauración ecológica como una restauración cultural, atendiendo a que en la historia de la región las afectaciones que se han vivido, así también como las formas de vida que se han constituido, involucran, por supuesto, estos y otros niveles del sistema. Si reconocemos los daños del sistema ecológico,
que las comunidades han enfrentado, además con mucho rigor. Si entendemos además que buena parte de estos daños, de estas afectaciones, de estas transformaciones que ha tenido el sistema natural, se han agudizado además con el impacto del cambio climático. Ya había un modelo de uso, ¿verdad?, que venía en contra de los modelos de uso de las comunidades locales. Estamos hablando de la incursión de las camaroneras, estamos hablando de lo que ha sucedido en el Canal del Dique en torno a la extensión de las plantaciones forestales, en torno a la llegada de los cultivos agroindustriales como la palma aceitera. Es decir, venían unos procesos de cambio, unos procesos de transformación de las coberturas naturales que, por supuesto, estaban llevando también a unos cambios en las formas de vida. Nosotros lo nombramos, y para hacerlo, digamos, coherente con varios de los informes que se han presentado en la región, como unos cambios en las prácticas de vida colectiva. En algunos de los informes que hemos trabajado desde el observatorio, este tipo de cambios en las prácticas de vida colectiva también pueden ser considerados como daños ecológicos y daños culturales. Es decir, nuevamente, no podríamos pensar que una cosa le ocurre al sistema natural, ¿verdad? Que hay un colapso en el sistema pesquero, por ejemplo, y que otra cosa le sucede a las comunidades como si estos sistemas estuvieran desconectados. Entonces, de entrada, nos interesa que podamos tener esto en la mente, tener esto, digamos, muy presente en todos los análisis que se hagan de la región, y es que hay unas mutuas influencias entre el sistema ecológico y el sistema cultural. Eso, digamos, de entrada es sumamente claro. Además, estamos en un ecosistema en el que los regímenes hidrográficos gobiernan la región, ¿verdad? En el que dependemos de pulsos de inundación, dependemos de pulsos de sequía. Y las comunidades locales pues se han adaptado a ello, han construido, ¿no?, sus sistemas de uso y sus sistemas de conocimiento ecológico, entendiendo ese sistema hidrológico que puede tener además muchas veces unos cambios muy abruptos. Basta con recordar lo que significó el fenómeno de la Niña para el Canal del Dique y lo que eso implicó para las comunidades que viven en las planicies aluviales y cuya seguridad alimentaria, ¿no?, y cuya historia de poblamiento está totalmente vinculada a estas planicies aluviales. Así que por tantas razones que seguramente aquí en este foro ya han podido discutir con la presencia de las propias comunidades que están allí, pues esto ya, digamos, queda absolutamente claro. Estamos ante dos sistemas integrados. Y ahí que nos parezca sumamente relevante que podamos entender que si en la región hay hechos de violencia que ha documentado la Comisión de la Verdad, que hay hechos de victimización que ya se habían registrado en las anteriores, digamos, informes que habían presentado, por ejemplo, para los procesos de reparación colectiva, para los procesos de restitución de derechos territoriales, pues que eso que dentro de la legislación sobre víctimas y en este caso en los instrumentos de justicia transicional se nombra como despojo, que eso también pueda ser mirado desde esa perspectiva integral. No hay despojo ecológico sin que exista un reflejo en el despojo cultural que han vivido las comunidades afrodescendientes de la región, porque justamente desde ahí quisiera hablar, y es que ¿quiénes son los pobladores del Canal del Dique? ¿De qué tipo de comunidades estamos hablando? Nosotros en el sistema de información que llevamos con el proyecto de titulación colectiva de la mano con el proceso de comunidades negras, el PCN, hemos podido ir documentando las solicitudes de titulación colectiva que hay en la región desde hace más de 10 años, no son solicitudes de titulación nuevas. Esas solicitudes de tenencia colectiva, de propiedad colectiva en la región, pues nos dan inmediatamente una visión muy clara de cuál es el proceso de poblamiento de la zona, de la presencia de pueblos afrodescendientes en la región. Y como aquí seguramente todas saben, cuando hablamos de pueblos afrodescendientes, pues estamos hablando de un conjunto de derechos étnico-territoriales que revisten de la mayor importancia para el Estado a la hora de plantear cualquier proyecto donde hay un cambio significativo en el uso del suelo, en el acceso a los recursos hídricos, como por supuesto es el caso de la restauración del Canal del Dique.
En este momento hay más de 25 solicitudes de titulación en la región. Hay muchos más consejos comunitarios que solicitudes de titulación formalmente presentadas ante el Estado. Hay unas pretensiones territoriales que involucran áreas de uso preferente, en este caso áreas de inundación, que por supuesto van a verse afectadas, van a experimentar cambios, muchos de ellos no cambios graduales, sino cambios muy abruptos con el proceso, digamos, que se está planificando para la restauración del canal del dique. Así que no basta solo con reconocer la dimensión cultural o el proceso de poblamiento humano de la región, si además no situamos debidamente el tipo de sujetos que están allí y las expectativas territoriales que tienen y, por supuesto, el conjunto de derechos colectivos que ya el Estado colombiano ha reconocido a los consejos comunitarios, a los pueblos afrodescendientes. Entonces, estamos hablando de comunidades de pescadores, de comunidades que tienen además procesos de recolección que dependen de las áreas inundadas, por supuesto de pueblos agrícolas y en general de culturas anfibias, como ya tantos estudios académicos y en las propias organizaciones han insistido en mostrar la riqueza ecológica, cultural, histórica que tienen los pueblos anfibios que están en ecosistemas cienagosos como es el del dique, como por supuesto está más al norte en la Ciénaga de la Virgen, o los trabajos tan importantes de la profesora Sandra Vilardi, hoy viceministra de Ambiente, sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta, que precisamente es un estudio pionero en mostrar cómo esa dimensión social ecológica se acopla y es sumamente importante no separarla para comprender las transformaciones del hábitat y, por supuesto, los retos para la sostenibilidad que tienen las áreas inundadas. Así que este ecosistema del Canal del Dique, guardadas, por supuesto, proporciones biofísicas y ecológicas, se comporta muy parecido a las otras áreas que se han documentado en la región. El Canal del Dique, además, con toda la importancia ecológica que tiene, como lo podemos ver en este mapa ilustrativo de las coberturas que hay y de los biomas potenciales que hay en la región, que también ya han sido bastante documentados en los estudios que se han presentado para la restauración, las áreas de bosque seco tropical, por supuesto las áreas relictuales que hay de bosques húmedos, toda la zona, digamos, de planicies inundables, como unas áreas de la mayor importancia para la regulación hídrica, para las zonas de recarga acuífera y para las áreas, por supuesto, de importancia para los sistemas agroalimentarios. Obviamente, ¿qué ha sucedido en esta zona con los cambios de modelos, con las transformaciones ecosistémicas, con, en general, digamos, los procesos de cambio que ha vivido el sistema social ecológico? En la mayoría de los casos, un conjunto de daños que van a estar muy vinculados con el acceso, la disponibilidad y el control sobre bienes comunes o el control sobre recursos naturales. Todos los consejos comunitarios en el área de influencia de la región han tenido procesos que les vincula con daños ocasionados por el conflicto armado y también por los cambios en los modelos de desarrollo. Así que eso, por supuesto, sería un elemento que no podemos separar del análisis. No solamente son sujetos colectivos, comunidades afrodescendientes con una expectativa de derechos, sino que además han sido víctimas y en ese periodo, en ese proceso de victimización, pues nos han nombrado una y otra vez y en los estudios que la Comisión de la Verdad, por ejemplo, ha liderado, Redecom, CODES, han trabajado en la zona, pues nos muestran que están muy relacionados con esos cambios en los sistemas de tenencia, con procesos de privatización de las áreas, baldíos además que son considerados por la nación como áreas inadjudicables o con unos tipos de uso particulares, pero que sin embargo se privatizan, ¿no? Como hemos visto en tantos casos en el Caribe colombiano, áreas inundadas que terminan siendo propiedad privada, cuyos procesos legales poco entendemos, pero que al final del día resultan títulos de propiedad sobre zonas que eran inadjudicables y que además tenían toda la funcionalidad ecológica y social para las poblaciones que las han poblado y que las han construido. Estos daños, por supuesto, y estas transformaciones que ha vivido el Canal del Dique pueden ser
leídas desde múltiples enfoques en la teoría ecológica. Uno de los elementos que nos parece más importante es poder ir identificando cómo han cambiado los regímenes ecológicos, cómo han cambiado los eventos ecológicos, cómo las comunidades que vivían de las pesquerías cada vez pueden satisfacer menos sus necesidades desde los sistemas pesqueros, cómo se ha visto además diezmada la capacidad económica de las comunidades que vivían de los procesos de recolección y de las actividades de recolección. Y muy importante este punto, y es cómo el reciente informe que se presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP, un informe elaborado por los actores que están aquí citados, la Red de Consejos Comunitarios, CODES, el Observatorio y 14 consejos comunitarios de la región, nos muestran que al menos hay 4, digamos, grandes dinámicas en las que este conflicto digamos, estructurado en la región, y uno de ellos tiene que ver con el interés por el control de acceso, tenencia a la tierra y recursos hídricos. Otro tiene que ver con el interés y el aprovechamiento de economías ilegales y legales, además de los procesos de control político, social, económico y el racismo estructural. En general, muchos temas en los que ahondar, pero en el que yo quisiera poder llamar la atención de ustedes es en el interés por controlar acceso y tenencia de recursos hídricos y de bienes comunes y de áreas inundadas. Creemos que ese es uno de los principales hechos a tener en cuenta, los principales problemas a tener en cuenta a la hora de plantear la restauración, y es poder entender esto. Nosotros desde el observatorio, con estos consejos comunitarios de la región Caribe y con 6 de los consejos comunitarios del Canal del Dique, hemos podido avanzar en una conceptualización sobre la vulnerabilidad territorial para analizar tanto desde el ordenamiento ambiental y productivo, desde las características económicas, desde los procesos que están en marcha a nivel, por ejemplo, de minerías que se presentan en otras zonas, pues hay una extrema vulnerabilidad al derecho territorial. Imaginen ustedes qué va a suceder con las expectativas de titulación colectiva en la ecorregión del dique con todos los cambios que se proponen, que no son solamente cambios en términos de restauración que puedan ser medidos desde variables biofísicas, sino que además son cambios que van a involucrar unas transformaciones muy radicales en las formas de vida, en las formas de acceso a bienes comunes, y eso que implica, nuevamente lo repito, no hoy, no mañana, sino en el largo plazo de las comunidades que allí están representadas. ¿Qué significa para estas comunidades perder las planicies aluviales? Cambiar ese patrón de vida de las pesquerías, que por supuesto ya ha venido en degradación, ¿verdad? Ya viene en declive, pero mucha de la zonificación que propone la restauración del Canal del Dique, pues implica una exclusión social de áreas de importancia ecológica. Entonces, si lo vemos desde esa lente, no solo desde la perspectiva de la conservación de ciertas áreas, sino de los impactos de ello para las poblaciones locales, pues nos va a ser muy difícil no poder integrar estas dos perspectivas. Así que la restauración ecológica para la región, y con todo lo que la Comisión de la Verdad y los consejos comunitarios nos han venido mostrando que ha sucedido en la zona, definitivamente tiene que migrar y tiene que involucrar aspectos de justicia socioambiental, aspectos de justicia hídrica. No es mi campo de experticia, ¿cierto? Yo trabajo más desde dimensiones biofísicas y desde descripción de sistemas de uso, pero cada vez es más obvio, ¿cierto? Más evidente que aquí en los niveles de interculturalidad se tienen que entender y se tienen que situar debidamente en la negociación del Estado, las empresas aquí interesadas y por supuesto las comunidades locales. En esa dimensión de interculturalidad y de, digamos, de estudios ecológicos mucho más a profundidad, ¿verdad? Sociales y ecológicos, pues para terminar, el Canal del Dique nos podría aportar un proceso de observación a largo plazo, que son los estudios ecológicos que hoy día se hacen, y es poder tener en cuenta cómo ha cambiado este sistema y cómo va a cambiar con esta reestructuración. Aquí hay muchos retos para estudiar, por ejemplo, la inteligencia climática y analizar cómo las comunidades se han adaptado y cuáles son los retos y los desafíos para la sostenibilidad de un proyecto de esta envergadura. Quizá
estudiarlo de una manera más integrada a las comunidades, a esa dimensión social. Y por último, ya lo mencionaba, la interculturalidad, o sea, tomada en serio en términos de garantías de participación, en términos de garantías de gobierno y en términos de que en el futuro próximo la restauración del canal del dique no impida y no limite la consecución de los títulos colectivos o en general de los derechos de tenencia que allí se reclaman para los consejos comunitarios e imagino que para otros colectivos sociales que han poblado la región y que también están a la expectativa de que se les reconozcan estos sistemas de uso que han tenido allí. Así que esos serían elementos que consideramos necesarios, sustanciales para un debate de estas magnitudes y es que, por favor, así como los niveles biofísicos han sido tan caracterizados, no perdamos de vista las implicaciones socioecológicas, culturales para los pueblos afrodescendientes de la región que ya aquí se ha explicado suficientemente, han sido víctimas del conflicto armado y cuyos derechos todavía están en deuda de ser reconocidos por el Estado. Así que muchísimas gracias y que termine el foro muy bien con estos debates y ojalá que podamos tener un nivel de interlocución más adelante con los actores que aquí están convocando.